Bienvenidos a otro episodio de Solo Quiero Leer, un podcast de lectoras para lectores. El día de hoy estaremos dándoles una guía para leer clásicos, novelas clásicas, todas esas que parece que son muy intimidantes porque todo el mundo es como de, ¿no has leído Cumbres Borrascosas? Pues hoy les vamos a hacer una guía de que si ustedes han querido leer clásicos antes, pero dicen, híjole, no sé si soy ese tipo de lector, no sé cuál me gustaría, se me hace muy intimidante, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero leer 900 páginas de dos hermanos, de Dostoyevsky, de un ruso, o sea, etcétera. Hay tres hermanos, bueno, de los tres hermanos de Dostoyevsky. Si ustedes se han querido acercar a los clásicos, pero no han sabido cómo o por dónde empezar, he aquí su guía recomendada. Es una pequeña guía, de tips. Cabe recalcar, como notas al pie, que uno, obviamente, sí hemos leído clásicos, no hemos leído todos los clásicos porque creo que eso está muy cabrón. Uh-huh. Porque además no nos dedicamos solo a leer clásicos. Sí, o sea leemos mucho. Si solo lees clásicos es más, o sea, posible. Ajá, sí, pero ahorita leemos mucho contemporáneo también, entonces, pues lo estamos hablando desde con nuestras licencias de estar estudiando letras inglesas, de haber leído una cantidad justa de clásicos. Y entonces, pues sí, o sea que no, tampoco se tomen todo lo que decimos así con... Sí, que no es científicamente, no está científicamente comprobado. Exacto. Y además que, pues sí, obviamente la mayoría de libros que vamos a estar mencionando son clásicos de la literatura inglesa, porque ese es nuestro foco principal, ¿no? Porque eso es algo que... lo que estudiamos, a lo que nos dedicamos, lo que más leemos en inglés, entonces, pues sí, obviamente va a haber una que otra mención de libros, por ejemplo, de la literatura francesa o tal vez hispánicas, pero pues más que nada va a ser inglés. Sí, ya sea autores estadounidenses o británicos. O ingleses o del Reino Unido en general. Exacto. O angloparlantes simplemente. Exacto. Y también lo bueno de los clásicos es que la mayoría tienen traducciones. Entonces, obviamente los recomendamos de que si los quieren leer en inglés, también hay un tip como de si quieres aprender inglés o quieres acercarte a los clásicos en inglés, por dónde empezar. Pero, si los quieren leer en español, probablemente todos tienen traducciones. Ajá, justo. Que a ver, también creo que la clasificación de clásico es un poco subjetiva, o sea, creo que hay muchos clásicos que antes no eran clásicos y ahora ya lo son, que se han ido consolidando, que inmediatamente que salieron se volvieron clásicos, entonces... Como pues Twilight. Claro, obviamente. Mi clásico favorito, Twilight y los Juegos del Hambre. Yo siento que los Juegos del Hambre sí se va a volver un clásico. O sea, siento que se va a volver tipo El Cuento de la Criada o 1984. Yo también creo. Entonces, pues obviamente también hay clásicos que no mencionamos, hay clásicos que igual y sí mencionamos y dicen, pero ese no es clásico. Entonces, pues ya, o sea, eso también es muy subjetivo, pero exacto. Por eso estamos tratando este tema como de una forma más general, dando algunos ejemplos exacto. Que sirvan, pero pues tampoco justo dictando una ley, ¿no? Una ley absoluta. Entonces, pues... Sí. Además también consideremos de que todos tenemos estándares distintos. Lo que tú decías, como un libro corto para mí puede ser un libro largo para ti, un libro accesible para mí puede no ser accesible para ti. Obviamente tratamos de ser objetivas y decir como no vamos a decir que para empezar a leer clásicos leas Cumbres Borrascosas, pero tampoco estamos diciendo que si quieres empezar por Cumbres Borrascosas está mal y que también se vale empezar con libros quizá más cortos, que se vale empezar con novelas, que se vale... Con cuentos, por ejemplo. Con cuentos, con obras de teatro, o sea, no estamos diciendo que esto es como la ley ni nada, pero es lo que nosotras consideramos que es una buena herramienta o que ha sido basada también en nuestra experiencia de cómo nosotros nos acercamos a los clásicos. Sí, creo que la lectura es una experiencia muy personal. Claro. Es algo que cada quien vive desde su cancha, viendo qué les interesa, qué no. Entonces, pues hay que explorar de todo y pues eso. Eso. Entonces, empecemos. ¿Cuál es nuestra primera categoría, Nat? Pues la primera recomendación que queremos dar como este primer tip es buscar pues un tema de interés para ustedes, ¿no? O sea, no sé, si dicen de que yo tengo, por ejemplo, mucho enfoque en el lenguaje, entonces de que, me interesa mucho el lenguaje, entonces voy a buscar algo relacionado a este tema, ¿no? O yo tengo interés por lo gótico y los fantasmas y lo feminista, entonces voy a buscar algo que tenga que ver con eso. Ajá. Entonces, por ejemplo,
si les gusta la ciencia ficción o si leyeron como distopías más actuales y dicen quiero leer algún clásico que tenga algo que ver así. Yo ahorita, por ejemplo, estoy leyendo 1984 de George Orwell y creo que es un libro muy accesible hasta eso, o sea, el lenguaje es muy simple. Creo que no es muy rebuscado porque hay autores que son súper rebuscados, que te dan la descripción más mínima. Así es un poco Dostoyevsky, la verdad, de qué color era la puerta, el sonido que hacía cuando se abría, cómo giraba Manija. la manija, o sea, como que todo esto, El picaporte. el picaporte, exacto, eh, puede ser exhaustivo, o sea, como exhaustivo, entonces Aburrido, cansado. aburrido, exacto, si apenas están como empezando a leer, porque creo que la literatura contemporánea sí tiene un ritmo mucho más rápido de lectura, o sea, sí, obviamente hay autores que sí se tardan y se toman su tiempo en describir y en una prosa más poética, pero creo que en general ahorita estamos muy acostumbrados a la literatura más rápida. Sí. Y eso, por ejemplo, creo que... Y escritura, pues no sé, simplista, pero, o sea, sencilla o fácil de Ajá, digerir. menos poética, ¿no? Exacto. Y por eso yo digo que Orwell creo que es un buen lugar para empezar. Tanto Rebelión en la Granja como 1984 creo que son buenos lugares para empezar, porque ya habiendo leído como la forma en la que escribe su prosa, como que no es tan pesada, entonces pues ese sería un buen lugar, por ejemplo, si les gustan las distopías. Ujú. em, Yo pensaba, por ejemplo, si les gustan los cuentos góticos o los cuentos de fantasmas, si vieron, si les gusta ver series de, pues, horror, terror, podrían empezar con, hay muchísimas escritoras que escribieron cuentos. Entonces pueden empezar con Elizabeth Gaskell, con mm, Violet Hunt, con Charlotte Perkins, que escribió El tapiz amarillo, sí. y incluso Virginia Woolf tiene una serie de cuentos cortos que se llama La casa embrujada. Ujú. Entonces, como que esas autoras tienen cuentos que pues van a tener cosas cortas, que todo tiene que ver con lo misterioso, lo gótico, un poco el terror, un poco el misterio, Ujú. y son accesibles y justo algunas sí tienen un lenguaje un poquito más, pues florido, pero no quiere decir que sea tan difícil, por ejemplo, como leer algo por Emily Bronte o algo así. Exacto, sí. Creo que también otra de las categorías que queríamos Sugerir. mencionar, o bueno, no categorías, pero como consejos, Sí, sugerencias. era buscar, pues, libros que no sean tan cortos, ¿no? Como con... em, Que no sean tan cortos o que sí digo, que sean. no sean tan largos, Ajá. perdón. O sea, más cortos. Creo que los libros que son muy largos pueden ser muy imponentes. Yo en lo personal no he leído El Conde de Montecristo, pero por ejemplo, ese libro es larguísimo, pero a mí mucha gente me dice que es como, pues chismecito. O sea, que genuinamente no se siente, o cuando lo estás leyendo no es tan pesado, no es tan difícil de leer, que es más bien como el hecho de que te imponen tantas páginas. Ya. Pero igual creo que si estás comenzando con clásicos, pues también no te pongas la primera traba gigante que veas, ¿no? De que los hermanos Karamazov o algo Exacto. así. Justamente creo que cuentos son más efectivos. Edgar Allan Poe tiene cuentos que siento que son bastante accesibles. Sí. Lovecraft también, por ejemplo, bueno, si les gusta más como el terror cósmico, que es como todo este terror de lo desconocido, del espacio que te puede volver loco por lo incomprensible que es, pues está esa opción. Creo que sí, hay muchísimos cuentos. Mencionabas El tapiz amarillo, que también me parece increíble, Ujú, y que sí tiene muchos tonos góticos, tiene tonos un poco paranormales, ujú. ya dije góticos, feministas hasta cierto punto, entonces pues creo que sí, empezar por cuentos es una buena idea también, ¿no? Sí, exacto. Y también hay, por ejemplo, cuentos para niños, están también otra cosa, por ejemplo, de longitud. Yo recomendaría de longitud. De longitud. Perdón. Eh, en relación a la longitud, creo que podría ser obras de teatro, ¿no? Que mucha gente, ok, aquí hay, pues eso como un punto intermedio, dependiendo también de la traducción que se consiga, o incluso de la versión anotada que se consiga. Creo que empezar por Shakespeare es una buena idea porque es corto.
O sea, son obras de teatro, entonces también tienen un referente visual. Pueden buscar una obra y seguro hay 1000 producciones en YouTube en el que vean la obra y cómo se actúa y cómo los actos. Y eso les puede ayudar un poco a tener un referente visual y luego pasar a lo de escrito, que es como... porque realmente no son largas, o sea, son unas obras que se pueden echar en 2 días. Incluso si les gusta mucho leer en un día, en una sentada, se la pueden echar. Si Pero leen obras rápido. como ¿cuál, por ejemplo? Pues yo recomendaría que se empiece por Romeo y Julieta. Porque es una obra que muchos conocen, que tiene referentes, que incluso tienen, ¿no? versiones en otros tipos de películas. Como la de las focas. Hay una versión de focas. Hay una versión de... Animadas. Pueden ver la versión de focas animadas de Romeo y Julieta y después leer la obra. Pueden ver West Side Story, que es un musical que está basado un poco como en la misma historia o el mismo, la misma premisa. Y son fáciles de consumir y entonces, o también, por ejemplo, si les gusta más lo gótico, lo más serio, lo más, pues un poco más violento, pueden empezar por Macbeth. Y entonces, pues ahí tiene que ver más como, si les gusta, por ejemplo, Juego de Tronos, yo empezaría por Macbeth en vez de por Romeo y Julieta. Pero ¿no crees que Shakespeare es algo complicado? Shakespeare es, o sea, por eso decía... Por el idioma. Por el lenguaje, perdón. Por el lenguaje creo que podría, o sea, justo, si hay una buena traducción, por ejemplo, no la de Porrúa, puedes tener un lenguaje Avoid Porrúa. muy accesible. O sea, creo que, por ejemplo, yo tengo una versión que hicieron la traducción en español y en inglés. ¿No? Entonces tienes en un lado el español y en un lado el inglés, es una buena traducción. Sí. Y así también puedes como comparar lo que se está diciendo. Y también hay versiones en inglés que vienen anotadas. Entonces las palabras que pues obviamente ya no son actuales en el inglés. O sea, creo que también, o sea, para alguien que busca elevar, por ejemplo, su nivel de inglés, podrían retarse leyéndola en inglés con una versión anotada que tenga pies de página, que tenga referencias, que tenga resúmenes de los actos, para que vayan viendo como esas son las versiones, por ejemplo, que yo tengo. Incluso están en digital gratis en internet, las de Folger. Y pues así puedes ir como leyendo y entendiendo, ver si entendiste bien todo lo que pasó, ¿no? Sí, sí, sí. O puedes buscar buenas traducciones al español. O sea, realmente eso, también como tienes el referente visual, creo que es muy buena idea primero ver la obra y luego leerla. O sea, si no quieres aventarte o empiezas a leer la obra y dices, ¿qué demonios está pasando? Pues ver un video. Yo empezaría justo por ya sea Macbeth o Romeo y Julieta. Y luego me iría a Hamlet, porque sí siento que Hamlet es un poco más como confusa en ciertos aspectos. Sí, tiene varias cosas más enredadas, ¿no? O La Tempestad, que es más corta, por ejemplo. Ah, La Tempestad, sí, La también. Tempestad es más corta que Macbeth y creo que incluso que Romeo y Julieta. Es una comedia, entonces es es una tragicomedia. Lo cual la hace más accesible también, porque pues Macbeth, por ejemplo, como es Macbeth y Hamlet, que son tragedias, pues pueden volverse un poco tediosas, o cansadas. Bueno, no tediosas, pero pues sí hay más como... Introspección, siento, ¿no? O sea, introspección y como trama político-social, que si no es algo que te interesa y prefieres algo como jijiji, jajaja, o de romance, yo me iría por las comedias. O sea, La Tempestad, Midsummer's Night Dream, Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano o Romeo y Julieta. ¿Sabes cuál también? La de Taming of the Shrew, siento. Ah, es que eso no lo leí. Creo que aquí está como la fierecilla domada. Ajá. Que es la que siempre digo que es 10 cosas que odio de ti. Es la misma trama. Sí, sí, sí. Entonces, creo que sí. Shakespeare en específico, creo que si no... o sea, creo que sí es un inglés muy imponente. Incluso yo a veces sí digo de que no estoy entendiendo un culo. Entonces creo que Shakespeare, si se van a acercar, sí es más desde... Justo, sí, si lo intentan leer en inglés, chance como con estas traducciones inglés-español al mismo tiempo. O justo ver la obra y luego leer. O sea, creo que sí... bueno, es que a mí sí me sigue imponiendo Shakespeare, la verdad. O sea, sí, me sigue gustando. Y ya le voy agarrando más, pero creo que... Pero con sobre la todo guía el de un idioma. profesor. Exacto. Ya. Y creo que sobre todo es el idioma, el lenguaje que utiliza, porque pues no es el mismo tipo de inglés que hay ahorita. Sí, es Middle English, ¿no? ¿O cómo se llama? Ajá, creo que es Middle English. Ajá. Como Bueno. no contemporáneo. Ajá, exacto. Pero igual sí es muy divertido, o sea, cuando ya analizas más a Shakespeare a profundidad, sí, es muy divertido, es muy relajado y sí como que la gente no tiene... lo tienen muy... Idealizado. Enaltecido, ¿no? Entonces sí, creo que él es un buen... Sí, o sea, que para obras de teatro, sí, todo. con sus asteriscos de nota, pero sí funciona. Ajá. Pero, por ejemplo, en otros... ¿Tú has leído El Gran Gatsby?
que Sí. pues es un libro corto. Sí. ¿Cómo lo recomiendas, por ejemplo? También lo recomendar, o sea, si vamos como por niveles, por así decirlo, de complejidad, empezaría con cuentos y luego me elevaría o me iría a, o sea, escalón número 2, como el Gran Gatsby. Porque también se me hace un lenguaje accesible, se me hace que no está tan rebuscado, es un dramón, es muy fácil de entender, Ujú. es como una novela, o sea, novela en el sentido como lo conocemos de que a él le gusta a ella, pero a ella le gusta a él y Ah, sí. está una fiesta muy grande y hay mucho dinero, pero hay un misterio, pero ¿qué está pasando? Y crimen y, o sea, Ujú. como que es muy entretenido en ese Sí. sentido, es corto y el lenguaje es accesible. Que creo que en ese aspecto también podría entrar Agatha Ajá, Christie, ajá, que es lo mismo, ¿no? De que pues la reina de las novelas de de misterio misterio, clásico. policiales, de crimen. Ajá. Leímos nosotros And Then There Were None, que en español estaba como 11 Mm. negritos, creo. Ay, Porque sí, no pusieron sé. otro título. Era horrible. Tiene muchos problemas Sí. raciales esa obra, pero La original, porque creo que después la adaptaron y ya está mejor, ¿no? es que según yo era novela y luego le hicieron obra, ¿no? Ajá. Y cualquiera de esas dos está muy leíble, está muy, muy para acercarse cómodamente. Sí. Creo que también, por ejemplo, El extranjero de Albert Camus, Camus. Camus, porque me corrige Bere, Camus. Eh, es súper accesible. El idioma que utiliza es muy simple porque justamente es como la personalidad del personaje, como de que le vale madre todo, entonces te Ajá. describe todo así como muy directo de que hoy me levanté y hoy comí y hoy tomé un té y hoy me hice desayunar y entonces como Claro. que ese también creo que no es un clásico imponente. Es imponente en el aspecto de que pues sí tienes que, o sea, como que a simple vista se ve como una historia muy simple, ¿no? Más bien tienes que tú realmente rascarle como en el trasfondo, o sea, qué es lo que me está queriendo decir, por qué este personaje es así, por qué comete estas acciones, cuál es como su filosofía, ¿no? O sea, la filosofía que presenta Camus en este libro creo que es lo que sería como lo imponente, Ajá. pero en general el libro es muy fácil y rápido de leer, entonces ese también podría ser una buena recomendación. Sí. Y también, por ejemplo, esa lo recomendé también para verano, pero El Señor de las Moscas de William Golding. Genuinamente creo que es una historia muy interesante. Tampoco está muy rebuscado, la historia está fácil de entender. También una de las recomendaciones que que estábamos pensando dar era que busquen bien las traducciones. Ah, sí, totalmente. Las traducciones pueden cambiar por completo su experiencia de lectura porque hay Yep. unas que hacen el idioma, o sea, no sé por qué hay traductores que dicen vamos a hacerlo bien pinches complicado cuando el Sí. libro no es así. Sí. Cuando el inglés en el libro es tan simple y aquí es de que no vamos a agregarle así de que... cabrón. 5 adjetivos y 6 adverbios, Ajá, un sujeto, un verbo y entonces ya al final de la oración ya no sabes ni de qué estamos hablando. ni en dónde empieza, ajá. Exacto. Entonces, Ay, eso me pasó a mí cuando yo traté de leer a Julio Verne porque me obsesioné con el viaje al centro de la Tierra. Y mi mamá buscó así de por cielo y tierra que me comprara La Isla Misteriosa porque yo quería leer la secuela. Y no, o sea, no lo encontrábamos en español y me compró la versión de Porrúa. Y sinceramente creo que ni siquiera la terminé, pero desde ahí tengo un pet peeve o sea, tengo un bias con Porrúa, porque me acuerdo que mi experiencia fue horrible porque literal leí una página y dije no entiendo nada. es que Porro en general es así, o sea, creo que sí, de hecho hasta en la carrera nos dicen de que si van a buscar traducciones, no vayan a Porro. No vayan a Porrúa. Ni por sus ediciones, o sea, creo que sí... hay varias páginas en internet que les pueden decir como qué ediciones están mejores, qué editoriales, Ok. qué traductores. Por ejemplo, hay una traductora muy buena que yo he ocupado para leer Dostoyevsky, que se llama Constance Garnett. O sea, yo lo leí en inglés, pero porque esta mujer siento que simplifica mucho justo... Bueno, yo no tengo idea cómo sea en ruso, ¿no? Pero dentro de lo rebuscado que es Dostoyevsky, creo que esta traductora lo hace más llevadero. Ya. O sea, sí no sé, se siente más fluido, más como chismecito, pues. Ok. Entonces creo que sí depende mucho la traducción. Por eso es tan importante la traducción, amigo. La toman... Es que iba a ser, ay, pero estaba bostezando. Entonces me convertí en un oso.
pero bueno. Una disculpa. O sea, es que sí, la traducción genuinamente no le dan el crédito que merece porque sí cambia, sí te hace valorar más algunas historias que otras, entonces fíjense mucho en eso. Y también, perdón, pero es que también hay traducciones o versiones de libros, o sea, como por ejemplo, ahorita estoy pensando en Jane Eyre y en El trabajo de las Bronte, que hubo versiones que sacaron después en inglés que estaban censuradas y luego esas versiones censuradas se tradujeron. Entonces, pues hay versiones no originales traducidas que se venden como si estuvieran completas, pero no, en realidad están editadas y están pues intercedidas por personas que dijeron, una mujer contestándole a un hombre de esta manera, hablando de besarse, hablando de relaciones sexuales o innuendos, no, y lo censuraron. Sí, no, o sea, que justo, y aparte pues ya llega aquí siendo, o sea, la traducen y entonces llega estando censurada y luego la traducen mal y entonces hay cosas que se pierden en la traducción y entonces ya hay un cagadero. Entonces también hay unos que son, por ejemplo, sobre todo libros japoneses que del japonés al inglés y del inglés al español, eso también ya es un cagadero. Sí, entonces claro. si pueden como traducciones directas. ¿Cómo qué páginas recomiendas para encontrar esas traducciones? Es que decías que había páginas. Es que no sé. Ay, bueno, pero me refiero que pueden preguntar, o sea, hay foros en Reddit que se dedican a justo hablar de traducciones en específico, pues que recomiendan más. Yo justo la de Dostoyevsky la busqué a ver cuál recomendaban y fue donde saqué a esta mujer. Pero no sé, o sea, bueno, esto ya voy a salirme del tema, pero es que, por ejemplo, yo te había dicho que quería leer la traducción de Emily Wilson y me habías dicho que habías visto que eso era mala traducción de la Odisea y de la Ilíada. Entonces son estos foros los que dicen eso. ¿Qué tal que es una mentira? No, es que justo, no, ya leí más. O sea, es que hay muchas personas, es que depende del estilo, porque también hace poco vimos un post sobre las diferentes traducciones de la Odisea, para ver qué era lo que querían, ¿no? Entonces justo la de Emily Wilson, hay gente que la critica mucho porque es muy simplista. Tiene un enfoque feminista, lo cual es muy bueno y se agradece. Claro. Porque es la primera mujer que tradujo la Odisea al inglés. Sí. Pero también justo lo que se quejan es que pues se supone que la Odisea era en un principio pues mucho más poética, mucho más cantada y aquí se siente muy reduccionista, o sea, como que agarra el inglés más básico para ponértelo y para que pues puedas leerlo fácilmente, lo cual no está mal, pero justo si hay gente que busca más, que siga esta tradición más poética, que siga como con otras tendencias que tiene como la obra original, pues obviamente buscas otro traductor. Sí. Pero, o sea, más bien también la critican mucho por ese enfoque feminista, pero porque a la gente le arde. Ajá. Pero en general no es mala como tal, simplemente es más simple. Ya. Y eso es lo que causa más ruido. Ok. Pero justo, o sea, hay foros donde la gente pregunta de qué traducción es mejor. Para justo la Odisea hay muchísimas, entonces también ahí pueden ir investigando para ver pues qué les late más, a lo que iba también es como, si en Reddit dicen también busquen otras fuentes, porque qué tal que justo es una persona de Reddit que dice como, no, esa versión está horrible, no la lean, y solo es porque es un misógino. Sí, exacto. Entonces a las traducciones hay que tenerles respeto y cuidado. Justamente. Y entonces nuestros tips, hasta ahora el resumen es como que sean cortos para empezar, que sean de temas que a ustedes les gusten. Y creo que la última categoría o el último consejo sería que historias que ya conozcan. Exacto. O sea, ya, no sé, ya vieron la película de Frankenstein, entonces lean el libro. Exacto. Les llama la atención Drácula, lean el libro. Cumbres Borrascosas. Si vieron a Jacob Elordi y quieren leer Cumbres Borrascosas, prepárense para que sea muy diferente. Exacto. Pero pueden leer Cumbres Borrascosas para poder decir por qué es diferente. Exacto, o sea, rasquen esa curiosidad. Yo, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio es de mis películas favoritas en el mundo, pero me tardé en leer el libro y el libro lo disfruté muchísimo porque obviamente las películas tienen que cortar muchas cosas que pues no caben, sí, ¿no? que no caben. Entonces en el libro puedes explorar más sobre estos personajes, puedes entender más sobre sus contextos, sobre sus acciones, o sea, la verdad es que es una forma muy bonita de conocer más a fondo como historias que te gustan. Entonces justo, pues está Frankenstein, está Drácula, por ejemplo El Principito a mí se me hace, pues es de los clásicos más clásicos, o sea, que todo el mundo, que tu libro favorito El Principito. Claro. Ese y On the Road, también. de Jake Kerouac. Sí.
Jack, ¿no? Jack Kerouac. ¿Qué dije yo? Jake. Ah, no, Jack. Jack. Pero no, siento que El Principito sí es como el libro que todo mundo menciona. Que no está mal, porque es muy bonito y es muy bueno. Pero justo, ¿no? O sea, como que sí, hay una película animada muy linda, pero que también se desvía mucho de lo que es El Principito originalmente. Entonces, pues también pueden leer original el libro. Y así. Sí, en general como buscar películas o buscar temas que les gusten y entonces buscar clásicos por esa vertiente para que también sea algo que les interese seguir leyendo y no que venga con la presión de decir, si mi película favorita es Orgullo y Prejuicio, tengo que haber leído la novela y entonces la voy a tener que leer a fuerzas y a huevo. Ah, sí, no. Y creo que también otra de mis recomendaciones sería encontrar comunidad en ese sentido. Por ejemplo, sé que existe Jane Austen México y Hermanas Bronte México. Entonces, si ustedes han dicho, siempre he querido leer a Jane Austen, pero nunca he tenido con quién hablar, o necesito que alguien me ayude como a entender a Jane Austen. Sé que son comunidades en México que la han leído en español, que además saben mucho de las traducciones que hay, cuáles son buenas, cuáles son malas, cuáles recomiendan. Y que ellos sé que son súper abiertas y súper buenas personas, que son muy ocupadas y tal vez se tarden, pero que si les escriben, les van a contestar, ¿sabes? Como si les escriben con dudas de Jane Austen, si les escriben con, no, o sea, de que leí esto y no entendí esta parte, o leí esto y esto siento, esto opino, esto pensé. Son personas que les van a abrir los brazos y además después organizan eventos, como el picnic anual de Jane Austen. Entonces, creo que, o eventos de intercambio de cartas, no sé, lo que sea, pero también es armar un poquito comunidad, sobre todo alrededor de los clásicos que pueden ser difíciles de leer. Inviten amigos, o sea, digan como, pues, por ejemplo, ahorita tú que me dijiste, oye, voy a leer Hermanos Karamazov, ¿quieres leerlo? Y yo no he leído a Dostoyevsky, lo tengo, y dije, pues va, chido, nos vamos a tardar, pero podemos ir comentando al respecto. Sí, creo que justo también, exacto, buscar comunidad, leerlo en conjunto. Hay varios clásicos que hemos leído en conjunto y la neta se agradece mucho. Sí siento que está padre discutirlo y sobre todo porque es a veces de que pues no estoy entendiendo ni madres tú que entendiste y entonces puedes agarrar otro tipo de interpretación. En general leer en conjunto es muy padre, pero creo que sobre todo para los clásicos es muy útil. Sí, totalmente. Y aparte también, como ya son clásicos, ya están tan establecidos, pueden encontrar muchísimo material al respecto. Ah, claro. Podcasts, videoensayos, pues todo tipo de artículos, o sea, cosas que desglosen como estas historias. Hay muchísimos, pueden encontrar como muchas cosas también. Por ejemplo, cuando leíamos Canterbury Tales, había muchos podcasts que desmenuzaban cada una de las historias que vienen en ese libro, entonces pues hay muchísimo material al respecto, o sea, no tengan miedo en investigar, o sea, si van a empezar un libro, no tengan miedo de decir, ay, soy un pendejo por estar buscando un video al respecto porque no entiendo, ¿no? Sí, no. Está bien porque hay unos que son muy complejos, o sea, hay cosas que no, pues luego no cachas, sí, ¿no? sí. Entonces, pues no le tengan miedo tampoco a aceptar que no están entendiendo y porque luego es de que lees un chingo y no entendiste ni madres, pero ya lo acabé, entonces ya lo tacho. Exacto. Y pierde como todo The el valor, Waves. ¿no? Sí, güey, muy raro ese libro. Sí, cuando ese ya es clásico avanzado. Leer las olas de Virginia Woolf. Virginia Woolf en general creo que ya es nivel, o sea, si son 5 niveles de dificultad, creo que es un punto entre el 4 y el 5. Bueno, que su ensayo de una habitación propia, yo lo pondría en los de escalón número 1. ¿Ah, sí? Sí, porque es ella hablando, o sea, es como de, entonces le dije a mis alumnas que estábamos ahí que las mujeres tienen que leer mujeres, porque, o sea, es un ensayo. Sí, ya entonces, cuando se mete en rollos de narrativa es ahí, exacto. Cuando la narrativa y la ficción, sí, mis respetos, pero el ensayo es bueno. Ya. Sí, en general, ok, ensayo punto 1 y Virginia Woolf narrativa. Lo demás, como un 4. Un 4. No sé qué sería un 5. Dostoyevsky. No. ¿No? No, Dostoyevsky es tedioso, pero no creo que sea difícil. No sé si las Bronte tampoco sean tan difíciles. No. O sea, siento que las Bronte son de repente rebuscadonas. O sea, de repente tomo fotos de los quotes y sí digo como, o sea, como en perspectiva veo la oración y digo como orales. Esos son adjetivos muy extraños que utilizar y colocados en un lugar muy particular. Y luego son oraciones muy largas. Muy largas. Entonces quizá sí los pondría en un 4.5. Creo que el 5 sería
El 5 Paradise sería... Lost. Ay, no, Paradise Lost está bien fácil. Bueno, no, No, entiendo güey, tu punto. no No, sí, mames. bueno, o sea, por O sea, por está la en... estructura, Ajá. sí. ¿Cómo se dice? Está en verso. En verso. Tiene 200 adjetivos que aparte son inglés antiguo. Bueno, no antiguo, No. pero Middle English, pues. Ujú. Sí, bueno, o sea, o sea, justo lo que iba era, por ejemplo, Canterbury Tales y todo eso que no es inglés contemporáneo, Ah, bueno, sí. lo pondría un poquito en la dificultad, exceptuando a Shakespeare si tienes el apoyo necesario. Ujú. Pero siento que justo a Shakespeare lo puedes explorar, justo tienes apoyo visual, apoyo referencias, de videoensayos. Ujú. También hay un montón de material que te puede ayudar a explicar. Spark Notes resumen, Sí, exacto. pero, y Canterbury Tales también tiene Spark Notes resumen, pero Pero leerlo tú Canterbury Tales solita, no. sí dices como, ¿qué? Pues son cuentos. Pues sí, pero o sea, como que si lees o sea, si lees el cuento de ese que güey que saca su culo Está muy por la cagado. ventana, dices, ¿qué? ¿Qué está pasando? Pero por eso siento que no es complicado, porque justo se supone que eran de que cuentos para el pueblo, o sea, para Bueno. irles contando y así. Supongo. El libro de Alexander, de Alexandre, ¿Cuál? ¿no? No. Lo leímos cuando estábamos leyendo medievales. Ah, no. Bueno, todos los medievales. O sea, Beowulf. No, Beowulf no está difícil. O sea, creo que justo es por el lenguaje que están ocupando. Bueno, Pero Beowulf en inglés contemporáneo es bueno, sí. X. Contemporáneo. 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 Y bueno, ¿algún otro tip? Ya estamos divagando, ya estamos Sí. poniéndonos a debatir Sí, aquí. sí. Creo que no, más bien, pues eso, o sea, no se acerquen a los clásicos porque dicen es lo que tengo que leer. Exacto. Háganlo desde la curiosidad. Todo lo que lean, léanlo desde la curiosidad, desde me interesa leer esto, me Ajá. llama la atención este tema, quiero Ujú. entender. Y lean ficción, puta Sí. madre, porque ahorita están, es que sí, güey, la gente prioriza mucho la no ficción y los libros de autoayuda. Y la ficción es una cosa impresionante que te hace, Más autoayuda que la autoayuda. exacto, que te da momentos de introspección mucho más profundos de los que te puede dar la autoayuda y te da muchísima empatía, te da mucha conexión. Los clásicos son clásicos por una razón. Ujú. Hace poco Dua Lipa abrió justo, no sé si Ay, viste, sí, una librería de puros libros prohibidos. prohibidos. Como de esos libros que ahorita están prohibiendo, sobre todo con lo del auge de la derecha y así. Exacto. Entonces, pues esos libros también tienen mucho valor y eso, o sea, los clásicos por algo son clásicos, ¿no? O sea, por algo se están consolidando así, por algo se enseñan, entonces hay valor en todos Ujú. y pues no les tengan miedo, nada más es saber por dónde empezar. Obviamente sí hay unos más complicados. El retrato de Dorian Gray, por ejemplo, hay partes divertidas, pero hay otras que yo decía, ya, güey, ya suéltame, por favor. Entonces, pues depende mucho por dónde empiecen, pero diviértanse Pero se puede y haciéndolo. diviértanse, exacto. Y con curiosidad y justo como desde un lugar no sé cómo decirlo, como desde un lugar de amor, de querer saber más, Exacto. de inspiración, pues no tanto, Sí. pues nada más de, ay, es que la academia y es que quiero ser un erudito o intelectual y entonces Ajá, voy y a quiero leer un salir a clásico. las fiestas a decir, ¿tú has leído a Dostoyevsky? Yo, sí soy, ¿qué tiene? Pero bueno. Esa es nuestra Esa es lista. nuestra conclusión. Esperemos hacer un post al respecto también, Ah, como sí. para poder agregar algunas otras recomendaciones más. Ujú. Y pues eso. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios, como siempre. Escríbanos por Instagram si ustedes recomiendan otro clásico para alguna de estos tips o categorías. Déjenoslo saber. Díganos qué clásico deberíamos leer después. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.